cómo construirlo, después plantear el problema y formular objetivos. Y tiene 4 elementos: visión histórica, bases teóricas, antecedentes y marco conceptual. Estamos comenzando que la visión histórica es una narración descriptiva. No es una novela. Tengo que encontrar referencias también. No puedo comenzar a inventar y imaginarme y soñar cómo fue hace 200 años. Tengo que buscar referencias. ¿Sobre qué? ¿Cómo surge este problema antes de la pandemia, en la época medieval, en la colonia, ¿no? Cómo evoluciona, cómo se agudiza mi problema que me interesa investigar. Está referida al origen y evolución del fenómeno en estudio, que se desarrolla mediante una breve reseña del mismo. Para algunos investigadores es una etapa opcional. En algunos esquemas de investigación de universidades esta parte no va. ¿Por qué? Porque no todos logran encontrar información sobre los orígenes del problema. Pero si se puede, bacán, ¿no? Porque eso me ubica. De identificarse la evolución, el investigador se percatará que los estudiosos han ido perfeccionando sus puntos de vista y es necesario conocer los progresos porque permitirán a su vez identificar escuelas del pensamiento que tratan en un segundo apartado. ¿De acuerdo? Si yo estoy viendo cómo ha ido evolucionando, tengo trabajo sobre esto, ya puedo identificar las teorías que se llaman las bases teóricas que han usado para esas investigaciones, que es importante. Siempre pregunta, profesor, ¿y de dónde construyo las bases teóricas? De otros trabajos. Lee otros trabajos. Pregunta al profesor del curso, del área que conoce eso. ¿Qué otro puedo trabajar sobre eso? Las bases teóricas ello implica analizar y exponer los enfoques teóricos que se consideran válidos para el correcto encuadre de las variables de estudio. Constituyen una aplicación de las teorías sobre las cuales se fundamenta la investigación y sobre las cuales haremos un aporte. O sea, la base teórica es sobre qué teoría se fundamenta la investigación. Se fundamenta. Y esto no lo voy a inventar. Estas bases teóricas son libros, son tratados, no son tesis. Pero ¿de dónde puedo ubicar estas bases teóricas? Las voy a ubicar de otras tesis. ¿Alguna pregunta, por favor? Qué bueno. ¿Cómo estás? Bueno, es un gusto saludarte. Te saludo de Lambayeque. Ah, qué bien, Marco. Es un gusto saber que tengo muchos años que no sabía de ti, pero ahora por Mira, este medio estoy acá. Mira, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo una tesis sobre bambú, ¿ya? Bambú, ¿ya? Sí, bambú Guayaquil que le llamamos. ¿Ya? Entonces, cuando estoy haciendo el trabajo, estoy guiándome sobre unos trabajos, otros trabajos, porque los marcos teóricos, como tú dices, se tiene que venir de otras investigaciones. Pero hay un problema, ¿no? Es que no tenemos un estándar dentro de las tesis o los trabajos que tienen que hacer en el Perú, sino cada uno tiene un sistema o propone un marco o propone un esquema de tesis. No, a ver, no es cada uno, un ratito, Marco, no es cada uno. Cada universidad tiene su Sí. esquema. Y Y si yo entonces, soy de esta universidad, sí, tengo que adecuarme y respetar ese esquema. No es ya, tan libre tampoco. No es que yo quiero hacerlo así y en San claro, Martín o la Pedro Ruiz me obligan así. Tengo que adecuarme al esquema de la universidad. claro, mira, entonces, ¿qué te digo? Y me dicen que los trabajos tengo que hacerlo, tomar investigaciones últimas, ¿no? Últimamente de 3 años, de 5 años como mínimo, En antecedentes. de antecedentes. Entonces, también me va a ayudar a formar el marco lógico, porque tengo que tomar todita la información para poder encuadrar el marco lógico. No es que tome todo. Yo tengo que decir cuál de estos lo puedo usar. Y cuando tengo el nombre de la teoría, voy a buscar ya la teoría en libros. Claro. A ver, repito esta idea. Le decía,
Me preguntan, profesor, ¿de dónde saco las bases teóricas? Entonces, tengo que hacer es revisar trabajos que involucren mi variable que estoy estudiando, una por una. A veces no le encuentro las dos juntas, una por una. Una vez que identifico las teorías que estos señores han usado, voy a ver en un tratado, a un libro de consulta, si esas teorías están vigentes. No es cuestión de copiar, pegar tesis, ¿no? Esos no son antecedentes, son bases teóricas. Muy bien, muy bien. ¿Está bien? Alguien tiene el micro y no lo ubico. ¿Quién tiene el micro abierto? Ya. Bien, seguimos. Ejemplo. El título de un trabajo puede ser calidad de la atención en la Comisión Agraria del Congreso de la República y la satisfacción de los ciudadanos 2018-2019. Siempre hay que identificar las dos variables, al menos dos variables en el título. Aquí es calidad de atención y la otra variable, satisfacción de los ciudadanos. La satisfacción depende de la calidad del servicio que ofrece, ¿no? Entonces buscamos teorías para cada variable. Para la variable independiente calidad de atención, se encontró teoría sobre la calidad de atención. De repente entró un curso de marketing, un tratado de marketing, ¿no? Y la satisfacción, hablo sobre la teoría de la satisfacción del usuario, del consumidor. De repente de marketing o de psicología. No voy a encontrar una teoría para los dos. Es teoría por cada variable. Y no se trata, repito, de copiar lo de otra tesis. Se trata de una ayuda para identificar la teoría. Y es bueno recurrir al experto, ¿no? ¿Quién puede ayudarme en la universidad sobre estas teorías de las cuales se va a fundamentar mi trabajo de investigación? Ya hablamos visión histórica, el marco teórico, el tercero es antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son los resúmenes de los trabajos de investigación, hablemos tesis, paper, artículos científicos en revistas indexadas sobre las variables que voy a investigar. Insisto, no sería fabuloso encontrar investigaciones con las dos variables que estoy investigando, pero a veces es un poco complicado hacerlo, pero puedo hacer una por una, es más fácil hacer. En este apartado se realiza una presentación de los estudios más recientes del fenómeno investigado, recogiendo información de los resúmenes o abstract de los mismos. Se revisará la tesis de los repositorios de las universidades nacionales e internacionales. Ahora, con esto Internet es bastante sencillo buscar tesis a texto completo y bajarlas. Si se adapta a tu tesis, la bajas, ya tienes ahí, ¿no? Para revisarla varias veces. Antes, cuando había esto de Internet, era muy complicado. Inclusive las bibliotecas eran todas en libros y en tesis. No te permitían ni fotocopiar una tesis. Y era complicado los libros, ¿no? Ahora es una maravilla, de verdad, de mi casa puedo bajar toda la información. Antes, en la biblioteca, se tenía que reservar el libro para poderlo usar una fecha determinada. Venga el día jueves, porque hay una reserva hasta el día jueves. Iba el día jueves, me daban el libro, lo revisaba, y el capítulo que yo quería leer, ya lo habían roto. Me pasó una vez. En una semana llego y ya no estaba. Ahora no, ahora encuentro todo en Internet. Todo. Entonces, hay repositorios, Alicia, por ejemplo, acá, y de cualquier universidad. Acá hay un detalle. Hay que hacerlo en los idiomas que estamos acreditados. O sea, ¿por qué me piden inglés? ¿Por qué para el doctorado me piden 2 idiomas extranjeros? Para poder investigar, leer artículos en otro idioma.
para no quedarme solamente con los artículos de universidad. Yo les conté la otra vez, ¿no? Y yo voy a decir los nombres, en la Garcilaso, en el posgrado, un alumno me entregó su proyecto y decía en antecedentes, no encontré en la biblioteca de la escuela de posgrado ninguna tesis parecida a la mía. Por lo tanto, mi trabajo es inédito. No es así. No es así. Yo tengo que buscar en todo lo que me ocurra. En todo lo que me ocurra. Y sería formidable ubicar a especialistas en el tema. ¿Quién está investigando esto en la Universidad de Cataluña? ¿Quién investiga esto en África? ¿Quién investiga en la Católica? No me digas que tú eres el único que investiga. Sería poco humilde, poco honesto. Hay un trabajo minucioso. Depende de la universidad, pueden ser 3 años, 5 años o 10 años. Yo he visto la mayoría de 10 años, pero 5 también es un tiempo. 3 ya es muy reducido ya. Aunque podría cambiar de acuerdo a la universidad, también hay que buscar artículos indexados. No cualquier artículo, no de un diario, no de una revista, por más que sea seria. De artículos en revistas de prestigio que han pasado por una calificación. Es importante buscar antecedentes en los idiomas que estás acreditado. Para un grado de doctor, yo requiero 2 idiomas. No es por gusto, es porque hay que leer en esos idiomas. Ahora, profe, pero yo no me acuerdo, ¿no? Yo estudié francés, no me acuerdo. Gracias a Dios se puede traducir. Ubico la referencia, la traduzco y hago la referencia. Y la bibliografía la pongo con idioma original. Así debe ser. No puedo poner en mis antecedentes varios idiomas, pero la referencia sí. Y además, estoy obligado a hacerlo. ¿De acuerdo? Aquí, en algunas universidades, obligan al idioma inglés para egresar, para que tú leas en inglés los antecedentes. Villarreal permite el quechua para hacer antecedentes. No sé si habrán en quechua muchas publicaciones, pero no tiene mayor sentido. ¿Cuál es la utilidad de los antecedentes? Precisar el estado actual del tema, averiguando qué se sabe y qué aspectos quedan por estudiar. Identificar la definición de los conceptos y los indicadores de las variables adoptadas por otros autores, o sea, cómo las trabajaron las variables. Yo no voy a inventar, primero voy a leer lo que hay, lo que han hecho, y después si no hay, ya puedo ser creativo, por ejemplo, en las dimensiones que va a ser un tema que sigue. ¿Cómo voy a desmenuzar las variables? Identificar los métodos y procedimientos destinados a la recolección y análisis de datos, utilizados en trabajos de investigación similares al mío. A ver, ¿qué considera un antecedente? ¿Qué debo poner en el antecedente? El objetivo del trabajo, el método, la población, el muestreo, las pruebas estadísticas y los principales resultados. Por cada antecedente debo poner eso, en un solo párrafo. En un solo párrafo. A ver, aquí tengo un ejemplito. Debe ser máximo de 10 líneas. Los párrafos, habrá otro webinar, eso no puede ser de toda una página. Yo he encontrado tesis que el párrafo son 2 páginas. El párrafo ideal son de 6 a 8, pero en antecedentes, como hay mucha información, es un párrafo, un solo párrafo de 10 líneas. No puedo pasar otro párrafo con el antecedente, se pierde continuidad. Y tiene más o menos esta estructura y la voy a comentar. Primero, la referencia, como dice APA, el apellido, coma, la inicial del primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, coma, en su tesis, es una tesis, en su tesis o en su artículo, si fuera un artículo, el título, propuesta para implementación de costos ABC como herramienta de gestión estratégica, empresa Dimexa, SAC 2015. ¿De dónde? Universidad Nacional de Trujillo. ¿Qué facultad o qué escuela?
escuela de posgrado en ciencias económicas. ¿Para qué la tesis? Para optar el grado de maestro en ciencias económicas, cuyo objetivo, debe poner el objetivo, fue determinar si la implementación de un sistema de costeo ABC permite conocer el costo de comercialización por cada tipo de productos en empresas de IMEXA, SAC, se aplicó el método deductivo e inductivo. Mira, primero, el autor, el año, título de la tesis, qué universidad, qué facultad o escuela, qué objetivo, qué método. Esta es la parte metodológica, método deductivo e inductivo. ¿Qué diseño? No experimental, de corte transversal, fue varios años, ¿no? De repente, o varios meses, o varios trimestres. De nivel, perdón, transversal es cuando un solo periodo y longitudinal cuando son varios periodos. Vamos a hacer una reunión para ver esa parte de conceptos metodológicos. Nivel descriptivo. Se llegó a la conclusión, finalmente tengo que hablar del o las principales conclusiones, que la diferencia entre los costos obtenidos de un sistema con ABC y los obtenidos por el sistema tradicional son, resumido, esa es una referencia completa. Yo no puedo obviar el autor, no puedo obviar el año, no puedo obviar si es una tesis, un artículo, una tesina, el título, en qué universidad, ¿para qué? Para que si alguien quiere, puede buscarla. Yo con estos datos puedo buscar y encuentro la tesis completa en Internet. Comentarios. Elisa. Dígame, profesor. ¿Alguna pregunta, comentario? Carlos, ¿querías hablar, creo? Profesor, disculpe. ¿Pueden Sí. ser 3 referencias? No, ¿Cuántas referencias como máximo? no, debe ser como mínimo 5. Como mínimo 5. Ok, Puede ser 7, puede ser 8, pero hay referencias nacionales e internacionales. ok, O sea, hay que buscar unos 5 y no, si yo tengo 10, no pongamos las 10 porque es muy cansado, buscamos de las 10, cojo 5 o 6, las últimas, ¿no? ujú, La del año pasado, antepasado, es más actual. Ya comenté eso depende mucho del jurado. El jurado te puede decir, faltan referencias, amplíe la referencia. Esta es la estructura de una referencia completa. Tengo que poner conclusión, tengo que ver la parte de diseño metodológico, tengo que ver, ahí no hablan de muestra, hay que hablar de la muestra, ¿no? Porque aquí es es del método. el método, ¿no? Tiene que ser Claro, muy completo para que no quede nada en el aire y se ok, vincule con las variables de mi investigación. ok, profesor, gracias. ¿Alguien más Quedó quiere clarísimo. comentar? Conversamos, ¿ah? Joel, Jocelyn, ¿puedes hablar? No. Dime, Carlos. Carlos prende el micro y después lo cierra, creo. Luis Tom, ¿estás ahí, no? La cuarta parte del marco teórico se llama marco conceptual. Primero, visión histórica, de ahí las bases teóricas, los antecedentes y el marco conceptual. Son las 4 partes del marco teórico. El marco conceptual son definiciones, conceptos de las variables que se vinculan con la tesis. No es un diccionario, no es de 2 líneas. Hay que hacer una definición bastante sólida y poniendo la referencia de dónde lo he sacado. Repito, una tesis no es una novela. No voy a inventar, profe, yo lo sé, ¿qué cosa es? No, dime de dónde he sacado. Tiene que estar referenciado. Perico Pérez en el año tal, página tal. Es un conjunto de conceptos y definiciones de los principales términos básicos que se utilizan en una investigación.
También se denomina definición de términos básicos. ¿Por qué pongo este nombre? Porque a veces la universidad tiene otro esquema con otro nombre. Cada concepto deberá estar referenciado, indicando la fuente de la cual se obtuvo la definición. Repito, no es una definición de diccionario que tiene una línea o media línea o dos líneas. Es una definición bastante amplia de 6 líneas, 8 líneas, ¿no? Muy clara. Y se presenta en orden alfabético. Por ejemplo, si un concepto es atención de calidad en mi tesis, debo poner más o menos esto. La calidad se considera como un atributo que se da a un usuario o cliente a un determinado producto o servicio en base a la satisfacción de sus necesidades o expectativas. Entonces, la definición de atención de calidad es la totalidad de propiedades y características de un producto o servicio que lo hacen capaz de satisfacer necesidades dadas, debido a que cumple con las especificaciones preestablecidas. ¿Quién dijo esto? Guamán, en el año 2018. En la referencia de la tesis, debe decir quién es Guamán. ¿De acuerdo? Yo pongo entre comillas cuando el párrafo es corto que he copiado textualmente. No es una definición de una línea. Aquí hay 2, 4, 6 líneas. Resumiendo, el marco conceptual está conformado por la visión histórica, trata de cómo evoluciona el conocimiento científico de hace 100 años, 200 años, ¿no? Diferentes épocas. Luego las bases teóricas contemplan el análisis, exposición, comparación, comentario y síntesis de los puntos de vista de diferentes teorías. Yo recomiendo poner una o dos teorías, no demasiadas, por cada variable, ¿no? Porque si no confundimos cuando leemos. Ya, yo he leído y escojo esta que es mejor y es más sólida y se adapta más a mi tesis. Y punto. Y la desarrollo bien. No es media paginita. No, hablando así pueden ser 8 páginas, 10 páginas. ¿No? De la teoría de cada variable. Hablamos de 2 variables, voy a tener pues 15 páginas de bases teóricas. No es una cosa muy chiquita, muy resumida, muy concreta. Los antecedentes están referidos a la síntesis de las principales investigaciones sobre este fenómeno que estoy investigando. Es un resumen, un abstract. Y ya comenté cuáles son las partes, ¿no? Del autor, del título, del año, de la universidad, de la parte metodológica, las conclusiones, puede incluirse la población, la muestra, cómo se trajo la muestra, pero en un párrafo que no sea más de 10 líneas. Y el marco conceptual contiene los conceptos y definiciones más relevantes del estudio. ¿De acuerdo? No es una palabra, no es una frase, es una definición bastante amplia en 6, 8 líneas. Hasta acá, comentarios, consideraciones para elaborar el marco teórico. Primero, una revisión bibliográfica, hemerográfica y electrónica de definiciones, proposiciones, relaciones e investigaciones. Voy a tener que pasar un buen tiempo revisando todo lo que se ha escrito sobre estas variables. Y ahí quita tiempo. Puedo ir bajando, puedo hacer resumen, puedo usar fichas, ¿no? Una lectura inicial, rápido, para ver si este documento se adapta a mi trabajo. Una definición más crítica y analítica y crear resúmenes en fichas. Ahora las fichas ya no son en cartulina, se hacen electrónicamente en Word o en Excel. Y voy ordenando de acuerdo al tema o al subtema. Realizar análisis, comentarios, síntesis de la información. Presentar las referencias bibliográficas y el año de publicación.
adoptar una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, seguir un orden lógico de la exposición, cuidar el orden cronológico de la información más antigua a la más reciente, redactar en tercera persona, cuidando, nunca decir yo, ¿no? No es la forma apropiada de escribir en una investigación. Utilizar APA, Harvard, Vancouver o cualquier híbrido. Usualmente eso lo establece la universidad. Aquí no hay nada que negociar, ni me gusta, no me gusta, ¿no? Ya le comenté otra vez, si no saben, busquen a alguien que lo haga, ¿no? Pero la tesis tiene que terminarse. No, profe, yo no sé redactar y no sé cómo objetivo, y también no sé, pero tú eres responsable de la tesis. Eres responsable de la tesis. A mí recurre mucha gente que se atasca en la parte estadística. Obviamente lo llevaron y no recuerdan. Se le apoya, pero él tiene que aprenderlo, porque cuando exponga, él tiene que defender su tesis. Yo no voy a estar ahí, ¿cierto? Yo le comenté el caso que siempre lo comento, una tesis doctoral también en Garcilaso. Ahí eran 7 jurados de la tesis doctoral y me dan la tesis que era un mamotreto de como de 500, 600 páginas, inmenso, una guía telefónica parecía. Entonces yo comencé a hojear y leí una parte que era la parte estadística, tenía como 100 o 200 páginas. Entonces leí un modelo de regresión múltiple con un análisis de varianza y le pregunté, pues, ¿esto qué significa? ¿No? El p-valor. Y me dice, muy fresco, me dice, disculpe, doctor, pero esa parte yo no la hice, la mandé a hacer, que no puedo contestarla. Tú puedes mandarla a hacer, tú puedes pedir un asesor, puedes pedir ayuda, pero tú tienes que aprender, porque tú vas a defender. Yo desaprobé, pero los demás colegas, pobrecito, ¿no? Y lo aprobaron, pero no está. En la tesis no está el nombre del colaborador, el estadístico, el metodólogo, ni el que sabe APA. Tú tienes que defender, tienes que aprender. Entonces, lo explicas, pues, ¿no? ¿Por qué usé esa prueba? ¿Qué significa? ¿Por qué este alfa? ¿No? Tienes que explicarlo. Estudiar. Sustentar la tesis es como un examen final de todos tus cursos. Pero con una metodología lo haces bien. Yo ayer estaba dando un taller para un alumno que sustenta la otra semana y explicándolo, y esto puede ser así. Yo tengo una batería de preguntas comunes, ¿no? Casi fijas, explicándolo, ¿no? Pero no es que yo no lo hice, yo no sé más. En el caso de cuadros y gráficos deben citarse las fuentes de las cuales se extrae la información. Eso es obvio, no puedo copiar nada. Cuando hago el parafraseo, ¿sabes qué es parafraseo? Le comenté la semana pasada que se establece, la universidad establece un porcentaje de copia de otros trabajos. Entonces, dicen 20% para que te aprueben la tesis. Y tú lo pasas por ese programa, el Turnitin es muy, muy popular en esto, y te da 45. Pucha. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que figura en el informe del Turnitin, tienes que comenzar a ponerlo con tus palabras, para que no sea un copy-pega. Entonces, se comienza a escribir cada parrafito, eso se llama parafraseo. El parafraseo también tiene una referencia. Tú puedes poner la idea del autor con tus palabras, pero eso no implica que sea tuya la idea. Tienes que respetar esta idea de Perico Pérez, escrita en el año 2018. Y está en la referencia. Y ahí se logra bajar el porcentaje de similitud, se llama similitud con otro trabajo. Te dicen en el informe de qué trabajo y esto, de qué trabajo y esto, ¿no? Y es muy inmediato. Yo les cuento que hice una tesis para contabilidad y a los 2 meses una compañera me pidió ayuda. Yo tomé un párrafo de esa tesis y la copié y la puse ahí. Y cuando esta segunda alumna pasó, saltó que hacía 15 días que la chica había sustentado. Ya estaba en el sistema, ya estaba en la nube, ya estaba en internet y saltó que esa parte que yo le había escrito no era de ella.
ya hay una similitud. Entonces, tuvimos que hacer parafraseo. Parafraseo. Que no es complicado, hay que meterse en el problema y comenzar a hacer, ¿no? ¿Sí he escuchado eso, no? Es parafraseo. Bien. ¿Qué más por aquí? Presentar los fundamentos teóricos, guardando coherencia interna entre las 4 etapas del marco teórico, respetar normas gramaticales, sintácticas y semánticas. Hay alumnos que tienen mucha dificultad en redactar, mucha dificultad. ¿Sabe por qué? Porque en 5 años no hemos redactado nada. Todo ha sido un copy-paste, ¿no? Y los profesores muchas veces no tenemos tiempo de revisar trabajo por trabajo porque son un montón de alumnos por aula. Entonces ahí viene la redacción. Hay que aprender a redactar. Entonces, yo aconsejo redactar lo mejor posible y si se ponen dificultosos en el Turnitin y en la redacción, en la coherencia, yo voy a hacer un webinar cómo se redacta un párrafo. ¿Ya? La primera parte viene la idea, una línea o 2 líneas, y las otras 4 líneas son sustento de esa idea. Y las ideas deben ser consecuentes, complementarias de un párrafo a otro párrafo. Pero hay especialistas en eso. Hay gente, profesores de literatura que te pueden mejorar la redacción. Tu tesis es el trabajo cumbre de tu carrera. Tiene que salir impecable, tiene que salir bien. Algunos jurados son muy, muy exquisitos. Hasta te corrigen las comas, los puntos, la numeración, los márgenes. Todo eso. Todo eso lo da APA también, ¿no? Aquí hay un pensamiento que me ha gustado ponerlo. Una teoría es el conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir fenómenos. Esto fue escrito por Fred Kellinger, muy conocido en el área de investigación. Y entramos a la última parte de esta conversación, aunque han conversado poco hoy día. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? A mí me gustaría para las personas que están asistiendo o piensan seguir asistiendo, traigan sus avances. Yo debo hablar más o menos 1 hora y 1 hora podemos, revisar qué avance tienen, en qué están, qué han... O se me pregunta, ¿no? Profesor, este es mi objetivo, ¿no? Puedes hablar, Eli, puedes hablar. Una hipótesis para mí es tener una idea. Una idea. Uh-huh. Una idea sobre unas circunstancias que está pasando y que la quiero abordar de manera científica para que cumpla una función determinada en la sociedad, de repente mejorar la economía, las finanzas, ¿no? Entonces, tengo la hipótesis de que, por ejemplo, ¿no? Las mujeres del cono norte son más maltratadas que las mujeres del cono sur. No es que suceda, sino es una hipótesis. No, está bien, está bien. Ajá. Es para aceptar o rechazar, está bien. Exacto. Entonces, en base a esa hipótesis yo comienzo a investigar. Ya. Ajá, para comenzar a aterrizar mi idea. Si es cierto, ¿no? Si Ya. existe esa terminología, o si existe de repente la acción, pero con una diferente terminología. Ya. Entonces, para mí eso es una hipótesis. Está bien tu idea. ¿Alguien más quiere hablar? Tienen que hablar, ¿ah? Esta es una reunión de conversación. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Emily. Emily. A ver, Emily. Sí, buenas noches con todos. Creo que la hipótesis es lo que pensamos, el resultado
que podemos dar en base a los antecedentes, al marco teórico y a todo lo que hemos ya ido averiguando, ¿no? Para nuestra tesis. Me parece que es eso. Ya, está bastante bien. O sea, la hipótesis no sale de un invento, proviene de los antecedentes. Ese es importantísimo, importantísimo. La hipótesis es, buena, disculpa, la hipótesis viene a ser la aplicación ya de ciertos resultados del trabajo que estás investigando, ¿no? La Esa es dirección, como la la prueba, dirección, cuando claro, tú la pruebas. Pero la ¿cómo dirección la que tú le pruebas? vas a dar por ejemplo, es como si vas conduciendo un carro y la dirección que le vas a dar. Si el carro tiene que ir de frente, va a mejorar, pero si también tiene la alternativa de ir por la izquierda, que también vas a mejorar cuando te vas de frente, entonces la hipótesis es la dirección, cómo vas a tomar con las La variables que tienes, dirección. ¿no? La dirección. Claro, pues porque tú tienes que, con la hipótesis, vas a llegar a dar un resultado, Ya. ¿no? Tú me estás Ese confundiendo. resultado ya va a ser aplicativo. Ya. Tú me estás, creo, confundiendo entre objetivo e hipótesis. El objetivo sí es el dónde voy a ir, Ya. qué Claro, ¿no? voy a Es que, conseguir, el objetivo. claro, claro. ¿Cierto? El objetivo también te da ya te asegura prácticamente lo que has hecho en la hipótesis, Ya. A ver. ¿no? Lo demás, Diana, abre tu micro nomás y a ver. A ver, Diana, ahora. a ver, buenas. Buenas noches. Bueno, Buenas. yo creo que la hipótesis, bueno, obviamente que lo someto a consideración, ¿no? Porque no estoy convencida, no estoy segura, pero creo que la hipótesis es una premisa con la que te acercas al objeto de investigación. Y lo que haces durante la investigación es o comprobar o refutar esa premisa con la que te acercas. Perfecto. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Bogotá, Colombia. De Bogotá. Bienvenida aquí al Perú. Bienvenida. Muchas gracias, me ¿Verdad? encanta. Me Gracias. escribiste ahora, pues, ¿no? Sí. Bienvenida. ¿Alguien más es de otro país? Vi que una chica de Argentina también quería estar acá, no sé si llegó a entrar. Y una chica de Bolivia también me prometió entrar, pero creo que no entró. Es que hay diferentes horarios de cambio y uno se equivoca, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere hablar antes de dar mi definición? Ujú. Joel. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches con todos. Eh, yo creo también que la hipótesis es una primicia o un avance, lo que es toda la investigación, pero una respuesta como hacia nuestro problema, ¿no? Porque como bien comentaban, los restos es base al marco teórico, a los antecedentes. Es como si algo nos va a pasar para llegar al problema Perfecto, que queremos dar una solución, ¿no? Es como una base. perfecto. Es la respuesta al problema de investigación. Es la respuesta al Sí. problema de investigación. Perfecto, está bien. No se olviden escribir su nombre completo y su correo para enviarles la constancia, ¿ya? Pueden olvidar después. A ver, yo tengo una definición. Es la respuesta a la pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Eso que hemos visto al principio, cuál era la pregunta, el problema en la pregunta de investigación. El problema se formula como pregunta. La hipótesis es la respuesta a esa pregunta. Pero esa respuesta debe provenir necesariamente de la conclusión de un trabajo de investigación anterior. El último, el que fue la semana pasada, si es posible. O hace un año, hace 2 años, o en otro país. Es relevante que sea un trabajo anterior. ¿Para qué? Bueno, que involucre las mismas variables que investigaré a fin de dar una continuidad y orden en la evolución científica. Pues si cada uno inventa su hipótesis, no ve un continuo el conocimiento. Uh-huh. Estoy investigando algo que ya lo hicieron en otro país, en otra región, hace 2 meses, un año, 2 años, y estoy quedando como tonto. ¿En serio? No, profesor, otra, con otro dato. Pero tu hipótesis debe ser el final
de otro trabajo, cosa que yo continúo, pues. ¿Está claro eso? No es un supuesto, no es un supuesto. Es la respuesta a la pregunta de investigación, pero la copio de un trabajo anterior. Y eso ya les cambió ya. Aquí hay un profesor, porque varios profesores de metodología querían entrar y cambiar y hacer debates. Yo no puedo inventar una hipótesis de acuerdo a lo que yo creo, ¿no? Porque yo no estoy creando una continuidad en la investigación de ese tema. Yo debo tomar como hipótesis, hay dos hipótesis, como hipótesis planteada, y te lo voy a explicar, el resultado de una investigación anterior. Profe, pero no hay, el último es de 5 años, ya, ese es el otro. Pero tienes que decirme que estos 5 años no han habido otras tesis. ¿De acuerdo? Entonces que yo continúo con la línea, yo estoy continuando, por eso que la parte de antecedentes es importantísima. Comentarios. Esto yo siempre defiendo y cuando tengo la oportunidad, yo soy profesor de UPAO en Trujillo y una vez al año dicto investigación cuantitativa y el año pasado dicté, o el antepasado dicté a 18 y todos eran profesores de investigación y se quedaron con la boca abierta. Pero tiene que ser el anterior. ¿Qué hago yo inventando una hipótesis cuando ya fue investigada hace 10 años atrás, 5 años atrás, 20 años atrás? Yo tengo que crear conocimiento nuevo para contribuir a la ciencia. Así un poquitito de arena, pero tengo que estar en esa dirección. ¿De acuerdo? ¿Nadie quiere comentar? Doctor, una pregunta, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita los sistemas y los trabajos de investigación sobre informática o sobre los trabajos de lenguajes informáticos hacen una investigación, ¿no es cierto? Y cada uno es diferente, emplean un sistema diferente, emplean otros códigos diferentes, logaritmos, antilogaritmos, bueno, emplean un sinnúmero de frecuencias y de órdenes matemáticas. ¿Ya? Y cuando hacen la investigación, ellos no plantean su hipótesis racional de acuerdo a su investigación o están copiando de los otros, de otros temas. Yo no sé lo que han hecho otros, pero yo te puedo contar que yo he leído. Ya, no, está bien. Lo que usted dice es real, pero ¿qué pasa? Que no es real. Es lo que debe ser. Ya, pero cuando tú haces una investigación y no tienes que sacar tu hipótesis de una investigación que no se ha dado. Pues no. Yo no puedo hacer una hipótesis de una investigación que no se ha dado. Tengo que tomar la investigación anterior. Si sobre estos temas de lenguaje de programación hay un trabajo de hace 2 años en Colombia, la conclusión, el resultado es mi hipótesis ahora, para ver si en estos 2 años ha cambiado. Oh, ya. Está bien. Es el punto de partida. El punto de partida es el punto final de un trabajo anterior. Ya, muy bien. Gracias. Ahora, yo sé que hay mucha deficiencia en esto, muchísimas. Yo hablo con colegas y digo, no, pues Jorge, ¿cómo va a ser? Tiene que ser así. Si no, no hay un continuo en ese conocimiento. Yo encontré un trabajo en la China sobre mis variables y tengo el resultado. Esa es mi hipótesis inicial para mi... ¿Demora? Demora, pues. Demora, claro que demora. Pero una vez que yo tenga la hipótesis, lo demás ya es, en una semana sale. Datos, análisis estadístico y ya sale. Pero esa es la columna vertebral. Si no estoy investigando algo, que ya fue investigado hace años en otro sitio. Voy a quedar mal, voy a quedar como un estúpido, ¿no? Profesor. Dime. Una consulta, pero ¿qué pasa si yo, encuentro la información aplicada tal vez en otro país, pero en mi país no se aplica? Entonces, eso me puede servir como referencia para punto de partida y modificación en mi país. Claro, esa es tu hipótesis. Y tú tienes que decir después, ¿por qué no soporto? Por aquí hay un clima diferente, por la gente diferente, etcétera. Pero ese es tu punto de partida. Tú no vas a investigar en un solo país.
Y por eso, o sea, mi hipótesis podría empezar en el punto de partida de donde, o sea, en el Perú, donde se haya quedado la investigación sobre ese tema, No, 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 no. pero recogiendo, Ah, recogiendo la información de otros avances en otros países aplicables. haciendo tu hipótesis a base de resultados de otra investigación en otro país, en otra época. Claro. ¿Saben por qué no? ¿Por qué esto demora y la gente no lo hace? Porque hay que buscar la última investigación. Hay que comenzar a buscar quién fue el último que investigó este tema y cuál fue su resultado. Pero ahora con Internet, esto es una maravilla. Ustedes cuando hacen un trabajo de investigación, más a nivel doctoral o de maestría, tienen que saber quién está investigando el tema en otras universidades, en otras latitudes, en otros países. Manden correos. La gente que investiga algo, cuando me llegó a mí, yo inmediatamente apoyo y doy información. Por eso me apoyo, es un mundo de investigadores, soy estudiante del doctorado de tal universidad, me gustaría usted que me explique o que me proporcione sus instrumentos. Y me los han mandado. No es que tú hagas la investigación solito en tu casa, en tu oficina, en tu escritorio, y no sepas qué ocurre afuera. Entonces, mucha gente lo que hace la hipótesis la inventa. Se acabó. Al diablo. ¿Quién va a decir que no es así? No, pues, es que tú estás investigando una cosa totalmente aislada del globo, el avance de investigaciones en el mundo. Pero en China no va a encontrar, ya pues, no las en China, pero sí en América Latina, sí en España. Sí se puede conseguir, ahora se puede conseguir todo. Yo tengo una diapositiva por ahí en la cual están, ¿de dónde consigo los antecedentes? Hay repositorios inmensos. Es cuestión de dedicarse y comenzar a investigar. Nadie escribe la tesis por ti. Nadie. Te pueden ayudar, te pueden corregir, te pueden hacer los cálculos, te puede ser APA, pero tú eres el responsable de eso. ¿No? Tipo de hipótesis. Ya, este es importantísimo. La hipótesis planteada, llamada hipótesis nula, se simboliza como HP o HO. Es la que proviene de la conclusión del último trabajo. El último trabajo que encontré en Colombia, en México, en España, esa va a ser mi hipótesis planteada. Si aceptamos la hipótesis planteada después del procedimiento estadístico, de los datos, mis datos, si yo llego a aceptarla o no la rechazo, ¿no? Si se acepta la hipótesis, significa que no hay diferencias significativas. No hay diferencias significativas o diferencias válidas entre la conclusión de ese estudio anterior y mi investigación. Si los datos de mi muestra no permiten rechazar esa hipótesis, quiere decir que nos mantenemos igual. No si digo, la violencia en tal nivel socioeconómico es mayor que en otro nivel, y esto lo he encontrado de un trabajo que se ha hecho en Bolivia, y luego que en el Perú, con esos niveles de comparación de ingreso, de pobreza, lo que sea, y acepto que son diferentes, entonces digo, no ha variado. Si no ha variado, quiere decir que entre mis conclusiones y la anterior no hay diferencia, es nula, se llama hipótesis nula. El fenómeno que busco investigar se mantiene, no ha variado. Es un proceso de investigación, se deberá rechazar esta hipótesis para que mi investigación constituya una real contribución a la ciencia. A ver, ¿quién me comenta? Esto ya es fuerte, hay que asimilarlo, hay que digerirlo. Bueno, dentro del marco estadístico, cuando tú haces tu trabajo nuevamente, haces un trabajo relacionado con esa investigación anterior y el marco estadístico te lo rechaza, no la puedes aceptar, ¿no? No, pues, si tus datos
que conllevan a rechazar la hipótesis planteada, entonces yo me quedo con la alternante. Entonces ya es otra realidad. Ya cambió la relación entre variables. No hay ningún marco estadístico, se llama procesamiento estadístico de los datos. Procesamiento estadístico de los datos. Te digo, si mis datos me conducen a rechazar la hipótesis planteada, quiere decir que estoy comprobando que la realidad de hace 2 años ahora cambió. Eso sí es bueno. Por lo cual llevaría a que la tesis no sea nula, pues porque estás encontrando una diferencia que a eso yo me ejemplo. Hace unos años, estaba en San Ignacio, y un alumno vino muy mortificado, me decía, profesor, yo he hecho la tesis, yo la he hecho, me decía, no le he mandado a hacer. Yo hice mis encuestas, yo procesé la información, y mis 4 hipótesis se rechazan. Tanto he trabajado es por gusto. Entonces le revisé y estaba bien el procedimiento. Está bien, le digo, si tú estás rechazando la hipótesis planteada, quiere decir que estás descubriendo cosas nuevas. Tu tesis vale oro. Cuando en un procedimiento estadístico, yo busco rechazar la hipótesis, no aceptarla. Si yo acepto, quiere decir que nos mantenemos en igual condición de hace 2 años o 3 años, del último trabajo, ¿no? De hace 5 años no han cambiado las cosas. Se busca rechazar la hipótesis contra lo que todo el mundo cree. ¿Qué cosa rechazo? La hipótesis planteada. ¿De dónde viene? De la conclusión o resultado del último trabajo que se ha hecho sobre las variables que estoy analizando. Se desea rechazar, no es manipular, voy a manipular los datos para rechazar, no es así, sino que mis datos conducen a eso. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere conversar? Profesor, disculpe. En los últimos años he estado viendo que las tesis son dirigidas a la obtención, hacia la obtención de un objetivo, ¿no? Todas las tesis, ¿no? Todas. No, sí, pero sobre todo para llegar al objetivo del que analiza, más no al objetivo para cambiar la sociedad. Por eso es que estamos como estamos. Porque no se aporta. No se aporta. No se aporta. Sí, exactamente. Y gracias por esta partecita que usted me está dando, porque he tenido muchos conocidos que han dirigido su tesis, ¿no? Hacia la obtención del objetivo de su hipótesis, más no lo han encaminado al descubrimiento de una nueva teoría. Así es. Así es. No tanto una nueva teoría, es muy presuntuoso hacer una teoría nueva, pero sí a ver si se modificó. Exacto. ¿No? Mira, hace 5 años en Colombia ocurre esto, y ahora aquí ya no ocurre eso. Eso es una contribución. Exacto. Pero esa contribución es real si yo empiezo mi trabajo teniendo como base el trabajo anterior para darle una continuidad en la investigación. Y no son cosas aisladas e inventadas. Y en los libros dice, el hipótesis plantea lo que el investigador supone, inventa. No es así. Falta un orden. O sea, tú empiezas donde se quedó el pata de atrás. No sé quién es. Eso averiguamos. ¿Dónde se quedó? Y tú le investigas ahí para ver si eso es, si aún es actual, si aún se logra aceptar lo que dijo ahí. Si rechazo eso, bacán, bacán. Ahora, si no se logra rechazar, está bien tu trabajo. Tú dices, después de 5 años, se mantiene el mismo conocimiento, no ha variado. Está bien. Pero es formidable. Se puede adicionar algo también al mismo conocimiento. No, la tesis no es una novela. Tú no puedes escribir algo si no es comprobado. Por eso, profesor, si encuentras algo de tu investigación, lo adicionas. Claro. Ya modificas, pues, claro. Yo he encontrado como hipótesis un párrafo que parece un verso de 8, media página.
Y no encuentro cuáles son las variables. Y aprobados, ¿ah? Hay mucha gente recurre a mí para levantar observaciones. Ya cuando están con el agua hasta el cuello, profesor, tengo que sustentar ya. O porque me bote del trabajo, no tengo mi título. Hay carreras que son obligatorias del título. Obligatorio. Entonces, yo he estudiado tesis de todos los temas, desde medicina hasta ingeniería, marketing, administración, contabilidad, porque la metodología es la misma. No cambia, la metodología es la misma, donde yo aplique. Mira, ¿No es cierto? Sí. Mira, profesor, mire, Dime. el problema también que nosotros tenemos que últimamente recién a los proyectos de investigación o de test que se está realizando, están mirando como un aspecto social, socioeconómico, ¿no? De cerrar ciertas brechas en los proyectos, ¿no? De tesis, ¿no? De investigación, ¿no? Cierta brecha en los proyectos de investigación. ¿Qué brechas? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, es el nivel de vida de la zona de Condorcanqui, por ejemplo. Es una sola variable. No, tenemos, mira, es una propuesta de instalación de una planta agroindustrial para transformar el bambú para hacer una madera estructurada. ¿What? ¿Ya? Hacer madera estructurada. Entonces, ya. Entonces, ahí las alternativas son que vas a mejorar la vida de ellos porque ellos van ya a saber manejar o proponer sacar más frecuente su producto y a darle más vida a esa zona para que ganen un poco más, porque a veces su sueldo a veces es de 50 soles semanales o 100 soles semanales. Marco, Entonces, sí, pero eso no es la justificación. No, no es una justificación. Y social. Es algo que el proyecto contribuye a un desarrollo de una región. No. ¿Se puede dar eso? ¿Se da eso o no se da eso? Sería como cuestión de que te envíe mis datos, todos mis datos, para que tú lo analices y lo veas. Los datos no. Yo todavía no logro entender. Una propuesta implica que yo voy a comprobar si una propuesta tiene el efecto que yo espero. Claro. Claro, porque hay una por propuesta ejemplo, es una tesis. Claro, ¿por qué? Una propuesta económica, propuesta de una planta, ¿por qué? Porque en Ecuador se ha dado, Colombia se ha dado. Entonces, y hay mercados, ¿no? Hay mercados. No está bien, pero tu hipótesis sería, esta propuesta aumenta las ventas, aumenta los ingresos. No, es la transformación, es la transformación del bambú. Quiere decir que creación de una planta de transformación del bambú para... No entiendo ni mierda, huevón. Para que este proyecto sea rentable socialmente. Es decir, mira, las necesidades ahora de casas dentro de todos los aspectos sociales, en todos los niveles, una casa de bambú, de madera estructurada de bambú, te llega a costar hasta el 40% de un total de una casa hecha por material noble. Nosotros tenemos una deficiencia más o menos de 35%, de 16 a 35% de casas. Envíame el proyecto, yo lo leo esta semana. Envíame, lo reviso, pero tiene que tener Ya. Es un estudio de factibilidad de un proyecto, ¿cierto? Pero no de investigación, sino tecnológico. Es un estudio de demanda, claro, un estudio de mercado, claro. Ajá. Envíamelo sin ningún compromiso, yo te doy una leída y te doy mi punto de vista. Ya, muy bien, gracias. No, de nada. Ya, a ver, ahí estamos. Que yo estoy seguro que más de uno se le movió el piso porque el Spotlight plantea no es un invento del investigador, sino es el resultado de la última conclusión. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y junto a la hipótesis planteada está la hipótesis alternante. Es el complemento de la hipótesis planteada. General y específico. Hipótesis general y específica.
Si se rechaza esta hipótesis, estaremos concluyendo que el fenómeno que investigamos no ha sufrido cambios. Se llama también hipótesis del investigador. Cuando yo no rechazo la planteada, acepto la alternante. Si acepto la alternante, ha cambiado las cosas. Si no rechazo, la planteada, si no rechazo, quiere decir que las cosas se mantienen igual. A ver, veamos un ejemplo. Esta es mi hipótesis. El procedimiento de control previo está asociado significativamente con el proceso de devengados usando CIAF-SP en la tesorería de la Fuerza Aérea del Perú. Esa fue una tesis que asesoré sobre contabilidad, que sumaría en el año 2018. Esta hipótesis es el resultado de esta investigación realizada por Misayuri en el año 2015. Es el resultado de un trabajo hecho 3 años antes. Tiene que ser así, con la referencia. Repito, no es un invento. Esta hipótesis la voy a desdoblar en una hipótesis nula y una alternante. Pero tiene que provenir de un trabajo anterior. Necesariamente. ¿Que cuesta trabajo encontrar un trabajo anterior? Sí. ¿Hay que leer mucho? Hay que leer mucho. Pero me da una continuidad en el trabajo. ¿Cierto? Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué hemos conversado hoy día? Del marco teórico. Del marco teórico. Que tiene una visión histórica. Cuéntame o descríbeme cómo ha evolucionado el problema. Las bases teóricas. La teoría en la cual se basa la investigación. Los antecedentes, tesis y el marco conceptual son las definiciones vinculadas con mi trabajo. Y también hablamos de las hipótesis, que hay hipótesis nula, planteada y hipótesis alternante. La hipótesis nula proviene necesariamente de un trabajo anterior, necesariamente. La alternante es el complemento. ¿De acuerdo? Estaba diciendo, como un resumen de esta conversación, hemos desarrollado el marco teórico, que tiene 4 elementos: la visión histórica, que me describa cómo evoluciona el problema de muchos años atrás; las bases teóricas, elegir al menos una teoría de cada variable y desarrollarla bastante bien amplia; los antecedentes, ya explicamos cuál es la estructura de un antecedente, que tiene que el autor, el año, el título, la universidad, la parte metodológica y los resultados, ¿no? Y el marco conceptual es un compendio de términos explicado de forma bastante completa. No es una línea, son unas 6 o 8 líneas y con una referencia de donde sacado. Y eso de las hipótesis, que la parte medular de un trabajo de investigación es el corazón. Hay 2 hipótesis, planteada y alternante. La hipótesis en general es la respuesta a mi problema de investigación. La hipótesis planteada viene de un trabajo anterior. Es el resultado de un trabajo anterior. Si yo no rechazo esa hipótesis planteada, quiere decir que las cosas continúan igual. Si yo rechazo la hipótesis planteada, me quedo con la alternante y digo las cosas han cambiado. Y puedo explicar después por qué. Eso es. Cualquier contacto, ese es mi nombre, mi correo y mi WhatsApp. Si tienen una consulta, algo, escriban por favor lo han hecho, me parece, su nombre completo y su correo para enviarles en estos días su constancia de estar presentes, aunque no todos han hablado, los van a hacer los que hablan, los que no hablan no tienen nada, ¿cierto? Elisa, ¿quieres hablar algo?
Tienes tu manito abierta hace rato. Eli, ya se fue. Aquí estoy, profesor. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias por los alcances y espero poder entrar a otro webinar suyo. Los sábados a las 8. Listo. ¿Todos los sábados a las 8? Sí. ¿Está Jocelyn? No, ya se fue, creo. No, acá estoy, profe. Ah, ya está. ¿Cómo sigue el COVID? ¿Ya bien, ya? Sí, ya. Mejor. Mejor. Ya mucho mejor. Andrea. Apellidos completos, nombres y apellidos completos, ya, y su correo. César, Diana. ¿No hay ninguna pregunta? Gracias, profesor. Buenas noches. No, excelente, excelente todo. Listo, muy bien. Buenas noches. Ha sido un gusto. La otra semana nos vemos. Yo voy a mandar el video de ahora, porque no comencé con el repaso. Me olvidé activar la grabación, pero va a servir de algo. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Saludarte, un gusto saludarte, Jorge. La verdad es El gusto es mío. No voy hace años. La Valleca no voy hace muchos años. Allá está Tico nomás. Sí, pues Tico está por acá, pues sí. Y siempre te recuerda a la gente por acá, Lucho Serrano. Uy, no voy hace años. ¿Cuándo he ido? De la Pedro fui, pues. Hace 10 años, sí. Sí, yo también he regresado después de 30 años, he regresado a vivir a Lambayeque. Sí. Después de 30 años. Yo no me aguanto, yo estoy 2 días, nomás 3 días, sí. No, es muy tranquilo. Gracias. Sí, no, igual manera, gusto saludarte.